Bueno, en el sector cultural Guaviare representa una riqueza de patrimonio material e inmaterial por los diferentes pueblos indígenas que tenemos aquí. Guaviare se da el lujo de tener el único pueblo nómada a nivel mundial, el último que queda, que son el pueblo Nucac. Y nos damos también el lujo de tener unos diferentes pueblos indígenas que habitan en todo el territorio. Tenemos también un patrimonio arqueológico, como son las pinturas rupestres, el paisaje, el territorio, que constituye una riqueza cultural no solamente para el Guaviare, sino para Colombia y la humanidad. Precisamente, ¿cuál es la importancia que tiene ese sector cultural en el departamento de Guaviare y que otros departamentos lo logren ver de esta manera? Hay que promover el patrimonio cultural que tenemos nosotros en el Guaviare. Hay que promover la cultura, la tradición cultural, la construcción cultural que se ha llevado en el Guaviare a través de su historia. Más aún, lo que hace que fuimos erigidos como departamento a la luz de la Constitución del 91. Guaviare tiene una riqueza cultural que hay que mostrársela al mundo. El proceso de paz es un escenario propicio para que el turismo se fortalezca y que otros pueblos del mundo, de Europa, de Asia, de Norteamérica, conozcan esta cultura guaviarense. Podemos decir que de alguna manera la cultura contribuye al plan de desarrollo del departamento. Claro, la cultura tiene un papel muy relevante en la construcción del plan de desarrollo. No podemos seguir pensando que la cultura son solamente los festivales. Hay que conservar los pueblos indígenas. El pueblo Qiu, que está en riesgo de extinción. El pueblo Nucac. En Miraflores también tenemos otros pueblos, el Carijona, que está en riesgo de desaparecer porque está perdiendo su lengua. Hay que apostarle a conservar el territorio, las comunidades indígenas y las tradiciones que tiene este pueblo guaviarense. Precisamente, ¿cuáles son esos elementos culturales que distinguen el departamento de Guaviare? Ya sean los festivales o lo que mencionaba anteriormente, esas etnias y tradiciones que tiene el departamento. Hay que fortalecer la cultura ancestral, es decir, a los pueblos indígenas hay que mantenerles su lengua. Hay que promover la reconstrucción de la cultura, la tradición oral, las tradiciones de la artesanía. Hoy en día a los jóvenes, particularmente indígenas, les da pena hablar en lengua, porque han sufrido un proceso de blanqueamiento, les da pena el tejer. ¿Por qué? Porque se están yendo afectados porque le estamos trayendo otros aspectos culturales de otros territorios. ¿Cómo cree que se podría fortalecer precisamente o dar alguna solución a esa problemática que acaba de mencionar, en que los niños ya les da un poco de pena como seguir con lo que es las tradiciones de las mismas comunidades? Hay que fortalecer la tradición, pues ya lo dijimos anteriormente, como fortalecer la tradición oral. Hay que acompañar a las comunidades indígenas en la transmisión de la cultura, y eso incluye enseñarle a los niños y a las niñas el tema de los tejidos, por ejemplo, del artesanal, de la construcción de canastos. No es comprar solamente la pulsera, es tener en cuenta el valor histórico y lo que representa desde la cultura la pulsera del Nucac, la mochila de los tucanos, el canasto, el urutú de los Qiu. Hay que promoverlo, que la gente conozca y que se mantenga en el territorio y promoverlos. Es preocupante cuando llegan aquí que las llamadas ferias artesanales y lo que traen son productos importados. De artesanía no traen nada. Son pocos los artesanos que están ahí en esos escenarios. Importante rescatar el urutú, que se celebra en el marco del Yurupari, porque hay un intercambio de culturas, porque a veces vienen personas indígenas de la Guayú, vienen de la Guajira, vienen de Santa Marta, vienen de Putumayo. Importante eso, porque hay un intercambio cultural entre las diferentes manifestaciones y expresiones de los pueblos colombianos. En un plano muy general, ¿cómo considera que se encuentra el sector cultural en el departamento de Guaviare? Es preocupante cuando en los festivales que realizamos nosotros no se tiene en cuenta la producción cultural del Guaviare, no se tiene en cuenta las escuelas
de danza, las escuelas musicales, las bandas que tenemos aquí en el Guaviare, y se propende solamente por traer artistas que llaman de talla internacional. Y nos olvidamos que aquí tenemos potencial cultural. Todos los niños, ayer por ejemplo un ejercicio que hacíamos en un sector de Arazá, nos pedían que una escuela de formación en danza. Entonces los niños tienen la inquietud por la danza, los niños tienen la inquietud por la música. Hay que fortalecer las escuelas de formación cultural, y no solamente en los centros poblados y en las áreas urbanas. Hay que llevar a la zona rural. Hay una zona rural dispersa que también tiene sed de hacer expresión cultural, y hay que llegar hasta allá. Por último, ¿cómo se logra distinguir a un guaviarense? Pues aquí hay que pensar que Guaviare es un territorio de colonización. Aquí hay conmigo personas desde el sur de Colombia hasta La Guajira, del oriente, de los llanos orientales, de Cúcuta hasta el Pacífico colombiano. Entonces hay un intercambio de culturas aquí en el Guaviare por la misma situación de que somos un territorio de colonización. Vamos construyendo poco a poco la identidad cultural del guaviarense. Pero hay que tener en cuenta que ese intercambio cultural que nosotros tenemos nos lleva a que aún no contemos con una identidad propia del guaviarense. Porque yo lo decía con mis estudiantes, les decía hace años en la universidad, el joropo no es del Guaviare. La mamona, la carne a la llanera, no es del Guaviare. Hay que pensar cuál va a ser el traje insigne, cuál va a ser el baile, cuál va a ser el alimento que nos va a identificar como guaviarenses. Tenemos algunos alimentos propios de la región por los pueblos indígenas: el casabe, el mañoco, la quiñapira, el pescado moqueado, pero que es propio de los pueblos indígenas. Pero nosotros tenemos que construir qué nos va a identificar: el plato, el traje, el baile, que nos identifique como guaviarenses. Y yo digo nos identifique como guaviarenses porque aquí, en los años que yo llevo, ya tengo un proyecto de vida. Mis hijas son nacidas y registradas aquí en el Guaviare, o sea, son guaviarenses. Por lo tanto, yo me asumo guaviarense por adopción. Muchísimas gracias.